Soy Anita. En esta ocasión te voy a explicar los defectos que pueden ocurrir cuando se presenta un mal cierre del tubo neural durante la neurulación. Durante el desarrollo embrionario se lleva a cabo un proceso llamado neurulación, que comienza en la tercera semana, donde la placa neural del disco embrionario eleva sus bordes para fusionarse en la línea media, formando de esta manera el tubo neural. Este tema ya lo expliqué en el video de neurulación. Te recomiendo que lo revises para tener más clara la información. Te dejo la liga en la descripción de este video. Existen varias teorías que explican la forma como se cierra el tubo neural, y la más referida corresponde a la teoría de la cremallera, la cual dice que el cierre comienza en la porción media del disco embrionario y corre hacia los extremos anterior o cefálico y posterior o caudal al mismo tiempo, quedando cerrados alrededor de los días 25 y 27 de este desarrollo embrionario. Sin embargo, hay una propuesta que explica este cierre del tubo neural de forma intermitente y que demuestra mejor las alteraciones producidas en el cierre. Esta teoría, llamada de los múltiples cierres del tubo neural, fue propuesta en 1993 por varios investigadores encabezados por Van Allen, quienes extrapolaron los resultados de investigaciones realizadas en ratones, encontrando similitudes del proceso en los humanos. Los puntos de cierre que estos investigadores proponen son 5 y tienen las siguientes características. El cierre del punto 1 se lleva a cabo en la región cérvico-dorsal del embrión y progresa bidireccionalmente arriba hacia la región cefálica hasta el comienzo del rombencéfalo y hacia abajo a la región caudal hasta topar con el punto de cierre 5. El punto de cierre 2 se desarrolla sobre la cabeza del embrión, entre la zona de unión del prosencéfalo y mesencéfalo, y progresa bidireccionalmente hacia arriba sobre el prosencéfalo hasta encontrarse con el punto de cierre 3, y hacia abajo, en dirección caudal, progresa sobre el mesencéfalo hasta la parte superior del rombencéfalo. El punto de cierre 3 se desarrolla también sobre la cabeza del embrión y es unidireccional. Comienza en el neuróporo cefálico, progresa sobre el prosencéfalo hacia el mesencéfalo hasta encontrarse con el punto de cierre 2. El punto de cierre 4 se desarrolla en la parte final de la cabeza del embrión y es unidireccional. Progresa sobre el rombencéfalo hacia el mesencéfalo hasta encontrar el punto de cierre 2. Y el punto de cierre 5 se desarrolla en la parte más caudal del tubo neural y es unidireccional. Inicia en el neuróporo caudal y progresa hacia arriba hasta encontrar el punto de cierre 1. Aquí vemos de forma comparativa la ubicación aproximada de los puntos de cierre en la placa neural en un embrión de 25 días, de 4 semanas y en un feto de 12 semanas. La mayor parte de los defectos del tubo neural se dan como consecuencia del cierre anormal de los pliegues neurales que ocurren durante la tercera y cuarta semana del desarrollo embrionario y provocan malformaciones congénitas que afectan diversas estructuras fundamentales como son las meninges,
las vértebras, el cerebro, la médula espinal y la piel, entre otras. Todos estos defectos se hacen evidentes en cada punto del cierre, mostrando alteraciones específicas como son el encefalocele frontal, que ocurre en el punto de cierre 3, la anencefalia, que se puede presentar en el punto de cierre 2 o 4, el encefalocele occipital, ubicado en el punto de cierre 4, y la espina bífida en sus diferentes versiones, que se presenta a lo largo de la columna vertebral y se ubica en los puntos de cierre 1 y 5. Voy a explicar de manera general las características que tienen cada una de estas alteraciones. Comenzamos con el encefalocele frontal. El término encefalocele se refiere a que se presenta una abertura en el cráneo, en este caso en la región frontal, por donde se desarrolla una protrusión o hernia del tejido cerebral o de las membranas que lo cubren, llamadas meninges, y de líquido cefalorraquídeo, por lo que se observa un bulto o saco que sobresale del cráneo en la zona frontal y también puede afectar las órbitas de los ojos o puede no ser tan grande que se mantenga oculto y no se note, pero puede provocar meningitis. Además, puede desarrollar la hendidura centrofacial con labio y o paladar hendido. Algunos de los problemas neurológicos asociados al encefalocele frontal pueden incluir hidrocefalia, que es una acumulación de líquido en el cerebro, convulsiones, retraso en el desarrollo, deficiencias cognitivas y problemas de la vista. Los factores de riesgo para desarrollar esta condición, aunque no se conocen al 100%, marcan una tendencia genética que puede estar asociada a otros factores en la mujer embarazada, como son niveles bajos de folatos, es decir, ácido fólico, durante el inicio del embarazo. Condiciones médicas preexistentes no controladas, como es el caso de la diabetes. Y algunos medicamentos, como los anticonvulsivos. Este problema se puede resolver de forma quirúrgica para colocar dentro del cráneo la parte del cerebro protruida, aunque algunos de los problemas neurológicos causados pueden seguir existiendo. Otro de los defectos del cierre del tubo neural es la anencefalia y se presenta en el punto de cierre 2. Esta alteración provoca la ausencia parcial o total de la bóveda craneana, es decir, de los huesos del cráneo, y generalmente existe poco remanente del tejido cerebral. Hay dos subcategorías, una llamada meroacrania y otra llamada holoacrania. Voy a explicar de manera general cada una para poder entender las diferencias que hay entre ellas. Pero antes me gustaría recordar las estructuras neuronales que se presentan en el embrión y que darán origen al cerebro. Aquí vemos al prosencéfalo, al mesencéfalo y al rombencéfalo, que se forman después del proceso de neurulación y que en el desarrollo embrionario darán origen al cerebro. El prosencéfalo da origen al cerebro anterior, que es la parte más voluminosa, llamada corteza cerebral, y está conformada por dos lóbulos que se encargan de procesar la información sensitiva y motora
además de mantener la conciencia, y es la que permite percibirnos a nosotros mismos. El mesencéfalo da origen al cerebro medio, que está ubicado en la parte central por debajo del prosencéfalo y que se encarga de coordinar los mensajes que llegan al cerebro y los que salen a la médula espinal. Y el rombencéfalo da origen al cerebro posterior, también llamado cerebelo. Se ubica por debajo y detrás del cerebro anterior y medio, y se encarga de combinar la información sensorial de los ojos, oídos y músculos para poder coordinar el movimiento. De esta manera, nos damos cuenta que todas las zonas cerebrales tienen funciones importantes para el desarrollo y comportamiento del individuo, por lo que es necesario mantenerlas en condiciones óptimas. En el caso de estas dos subcategorías de anencefalia, existen diversas alteraciones en cada una de ellas. Vamos a ver cuáles son. Comenzamos con la meroacrania. Esta meroacrania es la anencefalia menos severa, ya que hay solo una ausencia parcial de la cámara craneal donde está ausente el cerebro anterior y el medio, y solamente queda como remanente el cerebro posterior, que como vimos corresponde al rombencéfalo, el cual se encarga de regular las funciones básicas para la supervivencia y el control del movimiento. En esta imagen vemos el cerebro en condiciones normales, donde se aprecian la parte anterior, media y posterior dentro de la bóveda craneana. En esta otra imagen se observa la presencia de un remanente de tejido cerebral desorganizado. No hay cuero cabelludo ni algunos huesos craneales. Solamente se observa el cerebro posterior unido a la médula espinal. Esta condición provoca en muchos casos la muerte intrauterina y solo en algunos casos se da el nacimiento del individuo, pero no logran sobrevivir más allá de pocas semanas. Además, no existe forma alguna de revertir esta alteración. Por otro lado, la holoacrania es la anencefalia más grave y se debe a un defecto en los puntos de cierre 2 y 4, que involucran la alteración en más zonas cerebrales. En esta alteración no existe la bóveda craneal, y aunque los hemisferios cerebrales pueden desarrollarse, al quedar expuestos al líquido amniótico se destruyen, produciéndose una masa fibrótica y hemorrágica de neuronas y células glial que no son funcionales, por lo que se considera que el cerebro está totalmente ausente. En esta imagen no vemos la organización del cerebro como en la condición normal. Solo hay un tronco cerebral, por lo que la esperanza de vida es de horas o a lo mucho algunos días tras el nacimiento. Y al ser tan grave este defecto, no hay forma alguna de revertir esta alteración. Además de la anencefalia, en el punto de cierre 4 también se puede presentar otro tipo de encefalocele llamado occipital, el cual es más frecuente que el frontal. En este tipo de encefalocele se observa el bulto o hernia producto de la fisura en la zona posterior de la cabeza, es decir, en la parte occipital del cráneo, donde se puede englobar líquido cefalorraquídeo, las meninges y en algunos casos también algo de encéfalo.
La gravedad de la alteración y las consecuencias neurológicas dependen de la cantidad de tejido cerebral que se encuentre en la protrusión, lo cual abre la posibilidad de tener una solución quirúrgica. Generalmente, esta alteración va acompañada de ceguera, retraso mental y ataxia, lo cual se refiere a un control muscular deficiente que provoca movimientos torpes. Los defectos del cierre del tubo neural en los puntos 1 y 5 provocan alteraciones en la columna vertebral, donde uno o más de los arcos posteriores se pueden encontrar incompletos o ausentes, afectando el tejido neural subyacente. Este es el tipo más común de los defectos del cierre del tubo neural y hay varias modalidades que van desde una forma leve en la que la alteración se oculta debajo de la piel hasta una forma más grave en la que la médula espinal queda expuesta, lo que aumenta el riesgo de infecciones y daño en los nervios. Esta afección se ha clasificado en varios tipos y los más comunes son la espina bífida oculta y la espina bífida abierta, la que a su vez se clasifica en meningocele y mielomeningocele. Voy a explicar cada una de estas afecciones. Dentro de esta categoría, la espina bífida oculta es la alteración menos grave y desafortunadamente muy común, donde se presenta una separación en una o varias vértebras de la columna, pero no hay hernia de meninges, por lo que puede pasar desapercibida. Sin embargo, lo que la identifica es un pequeño hundimiento en la región lumbosacra y generalmente está cubierta por pelo o una mancha roja. Si analizamos la médula espinal dentro de una vértebra en condiciones normales, la encontramos como en esta imagen. La médula tiene forma de H o mariposa. Está rodeada de líquido cefalorraquídeo y 3 capas de meninges: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Sus funciones son transmitir señales, ya que conecta el cerebro con los nervios periféricos. También controla reflejos como el rotuliano y además da soporte motor y sensorial, ya que coordina movimientos rítmicos como la marcha y da información sobre el tacto, temperatura y el dolor. La médula se ubica dentro del canal o conducto vertebral de la columna y está totalmente protegida por estructuras óseas como una apófisis espinosa en el extremo dorsal y 2 apófisis transversas en los laterales, por donde también corren las fibras nerviosas. En algunos casos puede ocurrir una alteración en las estructuras óseas, como es el caso de no existir la apófisis espinosa, lo cual provoca un hundimiento de la piel en la zona dorsal, observándose en algunos casos una mancha roja y en otros la presencia de pelo. Cabe destacar que la médula espinal no sufre alteraciones ni tampoco las fibras nerviosas, por lo que generalmente no hay muchas complicaciones médicas. También se puede desarrollar la espina bífida abierta, la cual es la opción más grave, ya que la alteración ósea provoca que la médula espinal quede expuesta en una hernia con líquido cefalorraquídeo, lo cual aumenta el riesgo de infecciones y daño en los nervios, por lo que se observa un bulto en la espalda
a nivel dorso-lumbar. Esta afección tiene distintas consecuencias neurológicas dependiendo de la gravedad de la protrusión. Existen dos versiones según esa gravedad, la que se conoce como meningocele y la otra llamada mielomeningocele. Voy a explicar cada una de ellas. En algunos casos, la protusión o hernia que sale en la zona dorsal o lumbar contiene solamente a las meninges y al líquido cefalorraquídeo, y de ahí viene el nombre de meningocele, es decir, protusión de las meninges. En esta alteración no se ven involucradas ni la médula espinal ni las fibras nerviosas. Es una alteración no muy grave y generalmente no hay consecuencias neurológicas graves. La solución a este problema recae en una cirugía que vuelve a poner en posición dentro de la columna a la protrusión. En estas imágenes podemos observar las diferencias entre una vértebra normal y las condiciones que se presentan en el meningocele. Vemos que al no existir la apófisis espinosa, el saco formado por las meninges y el líquido cefalorraquídeo no se contienen dentro del canal de la vértebra y por lo tanto forman una hernia que se extiende y se hace evidente en la zona dorso-lumbar. Cuando hay más alteraciones, se forma una condición llamada mielomeningocele y es la opción más grave de espina bífida abierta y desafortunadamente muy común. Se presenta como consecuencia de la mala formación o ausencia de una o varias vértebras y por consecuencia la protusión de las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Pero a diferencia del meningocele, aquí se mueve la médula y las fibras de los nervios raquídeos. Al quedar este bulto expuesto fuera de la columna y del mismo organismo, se puede provocar infecciones graves como la meningitis. Aunque esta no es una alteración mortal, produce graves daños neurológicos, entre ellos está la hidrocefalia, parálisis total o parcial de las piernas, con falta de sensibilidad en ellas, y también se pierde el control de la vejiga y los intestinos. No existe una cura para el daño causado, aunque si se detecta durante el embarazo, se puede realizar una cirugía fetal para colocar la médula y las fibras nerviosas en su lugar. En este esquema se ven algunas diferencias entre las dos condiciones de espina bífida abierta. Cuando se presenta el meningocele, la médula espinal no se mueve de su lugar ni las fibras de los nervios. Solamente se ve un bulto con líquido cefalorraquídeo en la zona dorsolumbar. En el caso del mielomeningocele, la médula sale de su posición junto con las fibras de los nervios raquídeos, quedando dentro de la protusión de forma más expuesta, ya que quedan fuera del cuerpo en la zona dorsolumbar. De manera general, cuanto más altas en la columna se encuentren la o las vértebras afectadas, más graves son las consecuencias de la alteración. Muchos de estos defectos se pueden detectar en las primeras semanas del desarrollo embrionario mediante ecografía y algunos exámenes de sangre o líquido amniótico. A manera de conclusión, puedo decir que todos estos defectos se producen durante el primer mes del desarrollo embrionario, generalmente antes de saber del embarazo.
y ahí está su importancia en la prevención. La mayor parte de las malformaciones del encéfalo se dan como resultado del cierre defectuoso del neuróporo anterior o cefálico y afectan a los tejidos que descansan sobre esa zona, como son meninges, cráneo y cuero cabelludo. En cuanto a las malformaciones de la médula espinal, se producen como consecuencia de los defectos del cierre del neuróporo posterior o caudal hacia el final de la cuarta semana del desarrollo embrionario e involucran también a los tejidos que descansan sobre la médula, como son las meninges, los arcos vertebrales, los músculos dorsales y la piel. Las causas de estos defectos se dan debido a una combinación de factores genéticos y ambientales, como son mutaciones en ciertos genes, la falta de ácido fólico durante el embarazo y la exposición a ciertos medicamentos, toxinas o infecciones durante el embarazo. Todo esto aumenta el riesgo de presentar algunos de estos defectos en el cierre del tubo neural. Vamos a dejar hasta aquí este tema y espero que te haya servido. Te invito a ver mis videos de desarrollo embrionario y neurulación para que quede comprendido todo este tema de forma integral. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.